Descubrí que mi esposo me engañaba con mi propia mentora usando mi dinero. «Me estás robando», me reclamó al ver sus cuentas en cero. Apliqué mis conocimientos legales para dejarlo en la ruina absoluta y sin refugio. Querían jugar a ser los más listos, pero cayeron directo en mi trampa. El aire en el Pearl District a las 4 de la tarde huele a asfalto mojado y al tipo de café caro que promete arreglarte la vida pero solo te da palpitaciones. No estaba allí por el paisaje. Estaba de pie en la esquina de la NW11 y Joip, observando un Volvo plateado, técnicamente mi Volvo, al ralentí frente a un almacén reconvertido. El sonido de la lluvia golpeando la capucha de mi North Face era un golpeteo rítmico y constante, como una cuenta atrás que no había pedido. La mayoría de la gente en Portland no lleva paraguas, simplemente nos empapamos en el gris hasta que se convierte en parte de nuestra personalidad. Pero mientras veía a Garrett salir de ese coche, mirando por encima del hombro como un hombre que acababa de robar un convertidor catalítico, me di cuenta de que era la única en este código postal que estaba verdaderamente empapada. Y no era solo por el clima. Garrett no es exactamente un genio criminal. Es un analista de inversiones cuya mayor emoción es encontrar un resquicio fiscal para una cervecería artesanal. Es el tipo que se queja si la mermelada de Marionberry orgánica no es lo suficientemente local. Así que cuando encontré una cuota de mantenimiento recurrente para una unidad en un edificio que nunca he administrado, no pensé en una aventura. Pensé en un error o que tal vez finalmente había perdido la cabeza y se había comprado un barco secreto. Alerta de spoiler, no era un barco. Era una traición con techos altos y ladrillo visto. Esperé hasta que desapareció dentro antes de acercarme a la pesada puerta industrial. Mis dedos estaban fríos. Ese frío húmedo y penetrante de Portland que se te mete bajo la piel y se queda ahí hasta mayo. Saqué una llave plateada. Era un pequeño secreto dentado que había copiado de su llavero mientras estaba en la ducha el jueves pasado. Ni siquiera tenía un plan todavía. Solo tenía una corazonada que se sentía como una piedra fría en mi estómago. Giré la cerradura. El clic fue tan fuerte que pareció que debería haber activado una alarma de coche en toda la ciudad. No entré en una escena de pasión. Entré en una autopsia arquitectónica. El loft era una imagen especular de nuestra sala de estar en NE Alberta, pero mejor, más cuidada. Era como si Garrett hubiera tomado toda mi alma, hubiera editado las partes que encontraba excesivas y la hubiera pegado en este caparazón del Pearl District. La textura del suelo de madera recuperada se sentía idéntica bajo mis botas. El aroma de las velas con olor a suelo de bosque, las de $60 que me encantan de esa boutique en División, era tan denso que casi podía saborear el cedro y el musgo. Sin embargo, el lugar era un completo desastre. Un jarrón, una pieza de cerámica hecha a mano que había visto en una galería hace 3 semanas, estaba hecho añicos por el suelo. Fragmentos de arcilla cara estaban esparcidos como confeti en un funeral. Una sola bota Prada, talla 8, la talla de Meredith, yacía cerca de la isla de la cocina. Mi mentora, la mujer que me enseñó que un contrato de arrendamiento sólido es mejor que un anillo de bodas porque al menos un contrato de arrendamiento tiene fecha de vencimiento. Aparentemente, mi matrimonio también la tenía. Claramente habían tenido una pelea monumental. No del tipo olvidé sacar la basura, sino del tipo estoy destruyendo todo lo que amas. El sofá de diseño estaba torcido y una botella de Pinot Noir del condado de Yamil se había desangrado sobre la alfombra blanca. Parecía la escena de un crimen donde lo único asesinado era mi confianza. No solo encontró una amante. Encontró una versión de reemplazo de mí y usó mi propia estética para decorar su jaula. Se necesita un tipo especial de narcisismo para engañar a tu esposa con la mujer que la entrenó, usando la misma marca de matcha orgánico que a ella le gusta. Caminé hacia la cocina, mis botas crujiendo sobre los fragmentos de cerámica. Allí, colgada en un pequeño gancho de latón junto a la puerta, había una tercera llave, una de repuesto para un invitado que claramente se sentía más en casa aquí que yo en nuestra casa de estilo craftsman. La alcancé, pero un golpeteo agudo en la ventana casi me hizo soltar mi propia alma. Me giré y allí estaba Gladys, mi vecina. Estaba encaramada en la escalera de incendios como un búho empapado, su impermeable amarillo brillando en la luz mortecina. ¿Cómo llegó al tercer piso de un edificio seguro en el Pearl? Es una pregunta que he dejado de hacerme. Gladys no sigue las leyes de la física. Sigue el rastro de un escándalo.
El sellado de estas ventanas industriales es una broma, King, dijo mientras abría el pestillo. Su voz era un carraspeo seco que cortaba la niebla de Portland. Le dije al promotor en 2009 que la silicona era de mala calidad. Además, si buscas a la otra mujer, se fue hace 20 minutos. Llorando. Fue muy cinematográfico. Parecía que acababa de darse cuenta de que la estrategia de inversión de Garrett consistía principalmente en mentir a mujeres que son más inteligentes que él. La miré fijamente, el aire húmedo golpeándome la cara. Gladys, ¿qué haces aquí? Tengo un sexto sentido para la podredumbre estructural, cariño. Y Garrett aparca ese Volvo como si intentara ofender el concepto mismo de asfalto. Se ajustó la capucha, luciendo notablemente seca para alguien que estaba de pie bajo un aguacero. Traje una cazuela. Está en tu asiento trasero. Supuse que para cuando terminaras de auditar este desastre, estarías demasiado cansada para cocinar. Es de atún. Gerald me ayudó a elegir el pescado. Miré de nuevo el jarrón destrozado. La traición no fue la aventura. Fue el plagio. Garrett había usado mi carrera, mi gusto y mi vida para construir un santuario para mi mentora. Espera, déjame retroceder un segundo, dije, finalmente recuperando el aliento. Lo has estado viendo venir aquí. No lo sabía, corrigió Gladys, con sus ojos agudos. Observé. Hay una diferencia. El conocimiento es para los abogados. Las observaciones son para los vecinos que quieren asegurarse de que el vecindario siga siendo raro, pero no criminalmente raro. ¿Y King? Eres una administradora de propiedades. No necesitas que te diga qué hacer cuando encuentras un inquilino no autorizado. Tenía razón. No era la víctima de un drama. Era la propietaria de una catástrofe. Y era hora de empezar el proceso de desalojo. Necesito un café, dije, cogiendo la tercera llave. Del tipo que sabe a amenaza. Hay un tostador en la esquina, señaló Gladys, bajando de nuevo por la escalera de incendios con la agilidad de una adolescente. Tienen una mezcla llamada la hora más oscura. Creo que deberías comprar la bolsa entera. Salí, cerrando la puerta detrás de mí. Garrett podría tener el contrato de arrendamiento, pero yo tenía los códigos. Y en Portland, la persona con los códigos siempre gana. Me quedé en el centro de ese loft del Pearl District, y lo primero que hice no fue llorar. Fue revisar la moldura de corona. Esa es la maldición de ser una administradora de propiedades. Incluso cuando tu mundo está implosionando, sigues buscando fallos estructurales. Pero el único fallo en esta habitación era el hombre que la había alquilado. Garrett no solo había encontrado una amante. Había externalizado toda mi personalidad a una ubicación secundaria. Básicamente, había tomado nuestra sala de estar en N.E. Alberta, para la que pasé 3 meses buscando el terciopelo de carbón perfecto, y había hecho copiar y pegar en este caparazón industrial. Ya no era solo una esposa. Era una identidad de marca que él estaba franquiciando a mi propia mentora. El aire en la habitación se sentía estancado, vibrando con el fantasma del grito que debió de haber hecho añicos ese jarrón. Meredith fue quien me enseñó que el poder de una mujer en el mercado inmobiliario de Portland proviene de 2 cosas, un portafolio impresionante y saber que tiendas vintage son en realidad tapaderas de paraísos fiscales. No solo me enseñó administración de propiedades. Me enseñó a entrar en una habitación como si fuera dueña de la tierra bajo los cimientos. Y claramente, había estado usando esas mismas lecciones para ocupar mi matrimonio mientras yo estaba ocupada asegurándome de que el musgo no se comiera las tejas de nuestra casa real. Me acerqué a la isla de la cocina y fue entonces cuando lo vi. Una pequeña y elegante nota post-it pegada al lado de una costosa máquina de espresso. Garrett, el fontanero viene a las 10 de la mañana. No seas tú y te olvides de abrir la puerta de servicio. Con amor, M. El con amor, M dolió más que la cerámica destrozada en el suelo. Era su letra, afilada, inclinada y autoritaria. La misma letra que solía firmar mis evaluaciones de desempeño con excelente potencial. Sentí esa picazón familiar de Portland, esa combinación específica de estar tan enojada que quieres hacer una caminata de 10 millas bajo la lluvia y ser tan mezquina que quieres quedarte y revisar cada fecha de caducidad en la despensa. Elegí la ruta mezquina.
Siempre he sido mejor en los detalles que en el cardio. Empecé a rebuscar en el cubo de la basura. Uno de esos elegantes modelos con sensor de movimiento que cuestan $400 y probablemente te juzgan por no reciclar. Encontré un recibo arrugado de un área de camiones de comida en la 10. 2 pedidos de mini hamburguesas de Marion Berry, mis favoritas. Una para el hombre que olvidó recoger la cena para nosotros el martes porque estaba hasta arriba de trabajo. Y una para la mujer que una vez me dijo que la lealtad es la única moneda que no se devalúa. Y entonces mi teléfono vibró. Una notificación de un portal profesional compartido que Meredith y yo todavía usábamos para noticias del sector. Meredith V ha compartido un nuevo documento privado, Estrategia Apex Management 2026. Me quedé helada. No solo estaba en el loft. Todavía estaba en mi red profesional, moviendo piezas mientras yo estaba de pie en su cocina. Mientras yo estaba en casa asegurándome de que nuestros impuestos conjuntos estuvieran presentados y nuestros planes de jubilación 401k estuvieran equilibrados. Garrett estaba ocupado reequilibrando su tiempo entre la esposa que mantenía su vida en funcionamiento y la mentora que le enseñó a hacerlo. Es un sistema de circuito cerrado de basura, en realidad. Abrí la nevera. Era un museo de comida de estoy tratando de ser interesante. Había mantequilla infusionada con trufa del condado de Yamil y leche de avena que probablemente costaba más que el seguro mensual de mi primer coche. En casa, dice, la leche de avena sabe a tiza líquida. Pone una mueca cada vez que la pongo en mi cereal. Pero aquí, de repente es un visionario sin lácteos. Es increíble lo que un segundo contrato de arrendamiento puede hacer por las restricciones dietéticas de un hombre. Miré la pila de correo en el mostrador. No estaba dirigido a él. Estaba dirigido a Apex Management Sociedad de Responsabilidad Limitada. Mi estómago dio un vuelco lento y nauseabundo. Conocía ese nombre. No solo lo conocía. Lo había registrado años atrás como un proyecto paralelo para nuestras futuras inversiones. Miré la firma en el sobre superior. Era la mía. Bueno, una falsificación muy convincente de la mía. Había usado mis credenciales, mi licencia profesional y mi reputación muy específica de hacer las cosas para albergar este pequeño nido de amor. No solo estaba engañándome. Estaba cometiendo un robo de identidad de guante blanco en mi nombre. Kim, cariño, aléjate del correo. La voz de Gladys se coló por la ventana entreabierta. Ahora estaba sentada en el borde de la escalera de incendios, con su capucha amarilla echada hacia atrás para revelar una mirada de pura y absoluta curiosidad. Solo te dará una migraña. Y honestamente, ese papel pintado beige sobre beige ya está haciendo suficiente daño a tu aura. Es como vivir dentro de una hogaza de pan de masa madre carísimo. La miré, mis manos temblando mientras sostenía el documento falsificado. Usó mi nombre, Gladys. Puso el contrato de arrendamiento en una empresa fantasma usando mi identificación profesional. Gladys chasqueó la lengua, un sonido de desaprobación que tenía más peso que una citación judicial. Por supuesto que lo hizo. Sabe cómo cubrir sus apuestas. Tú eres el activo estable que mantiene al banco feliz mientras él juega con pasivos de alto riesgo como Meredith. Me puse de pie, y por primera vez desde que había girado esa llave, la niebla en mi cerebro comenzó a despejarse. La ira no desapareció, pero cambió. Se convirtió en un filo agudo y profesional. Soy una administradora de propiedades. Sé cómo tratar con inquilinos problemáticos. Sé cómo manejar a los ocupantes no autorizados que creen que pueden ocupar mi vida sin pagar el precio. Gladys, dije, mi voz tan fría como una mañana de febrero en el río Willamette. ¿Todavía tienes ese contacto en la oficina del inspector de la ciudad? El que te debe un favor porque extraviaste esas fotos de la ampliación ilegal de su terraza. Gladys sonrió y por un segundo pareció menos una vecina entrometida y más una asesora táctica. Cariño, tengo una agenda de favores que haría sudar a un político. ¿Por qué? Buscamos una infracción del código. No, dije, mirando la tercera llave que colgaba de la pared. Buscamos una condena total. Si Garrett quiere vivir en un pueblo fantasma, estoy más que feliz de proporcionar los fantasmas. Voy a asegurarme de que esta unidad sea legalmente inhabitable para el lunes por la mañana. Tomé la tercera llave del gancho.
Se sentía pesada en mi mano. No como una carga, sino como un arma. Garrett cree que está jugando algún juego de altas apuestas con mi vida. Se olvidó de que yo soy la dueña del tablero, de las piezas y de la mesa sobre la que están. Necesito un café, dije, caminando hacia la puerta. Algo negro y amargo, como mi perspectiva actual sobre el matrimonio. Hay un microrostador a 3 manzanas, dijo Glactis, bajando del saliente. Tienen una mezcla llamada el ajuste de cuentas. Creo que se adaptará perfectamente a tu estado de ánimo. No lo dudé ni un segundo. Pero mientras salía, mi teléfono vibró de nuevo. Otra nota del portal compartido. Meredith acababa de eliminar el documento de estrategia. Sabía que lo había visto. El juego no solo estaba comenzando. Ya estaba en medio del segundo acto. La notificación en la pantalla de mi teléfono se sintió como una bofetada física. Meredith había eliminado ese documento de estrategia 2026 exactamente 45 segundos después de que lo abriera. Esa era su jugada característica. Eficiencia disfrazada de fallo técnico. Me quedé allí, en medio de ese loft, agarrando la llave de repuesto hasta que los bordes dentados se clavaron en mi palma. Garrett no solo había construido un segundo hogar. Había construido un segundo negocio usando mi esqueleto como cimientos. Y Meredith, la mujer que me enseñó que un contrato de arrendamiento sólido es mejor que un anillo de bodas, era actualmente la que sostenía la pluma. Garrett no solo estaba engañándome. Estaba haciendo ocupación de estilo de vida. Este loft era un museo curado de cada una de las cosas que él decía odiar cada vez que estábamos en nuestra casa real. De vuelta en NE Alberta, si yo tan solo sugería una lámpara de estilo moderno de mediados de siglo, él se lanzaba a una conferencia de 20 minutos sobre el minimalismo hipster sobrevalorado y la vanidad consumista. Pero aquí, el lugar parecía como si una sala de exposiciones de Ames hubiera tenido un sueño febril dentro de un hotel boutique. Era una bofetada a cada compromiso que había hecho por el bien de su estética de hombre sencillo. La audacia de un hombre que se queja del precio de los huevos de corral pero paga $3,000 al mes por un segundo rincón de conversación es un tipo especial de patología, le dije al aire vacío. No es patología, cariño. Es cobertura de inversión, canturreó Glactis. Actualmente estaba metida hasta los codos en los armarios de la cocina, que es exactamente donde esperarías que estuviera una vecina que acaba de trepar por una escalera de incendios. Oh, Kim, mira esto. Tiene el matcha japonés caro, del tipo que tienes que batir con un pequeño cepillo de bambú mientras contemplas la fugacidad de tu propia cuenta bancaria. En tu casa. Bebe café instantáneo y actúa como si sus manos estuvieran demasiado cansadas incluso para sostener la cuchara. Lo llama ahorrar tiempo, pero yo lo llamo ser un minimalista selectivo cuando le conviene a su agenda. Me acerqué y me quedé mirando el batidor de bambú. Se sentía ligero, frágil y absolutamente insultante. Garrett se había pasado una década entera fingiendo ser este tipo de la sal de la tierra mientras albergaba en secreto el alma de una socialité victoriana con un fondo fiduciario sin fin. La traición no era solo sobre con quién se acostaba. Era sobre la marca. No solo había robado mi corazón. Había plagiado toda mi identidad profesional, usado a mi mentora como editora y falsificado mis credenciales para construir una vida que era esencialmente una parodia de nuestro matrimonio. Miré una foto enmarcada en la repisa de la chimenea. No era una foto de ellos juntos. Garrett es demasiado calculador para eso. Era una foto del horizonte de Portland al atardecer. Incluso usó el filtro Valencia, el que yo usé para nuestras tarjetas de Navidad en 2021. Creo que fue en 2021 porque ese fue el año en que perdió su bonificación en una mala operación de criptomonedas, o eso dijo él. Ahora, estaba viendo a dónde fue realmente esa bonificación. Salpicaderos de mármol y ventanales de suelo a techo. Glactis sacó un pequeño cuaderno encuadernado en cuero de un cajón con la velocidad de una mujer que ha pasado 40 años leyendo el correo de otras personas como pasatiempo. Es un libro de contabilidad, Kim. Y no es del tipo divertido. Parece que ha estado facturando a Apex Management por todo. Desde su tintorería hasta las clases de pilates de Meredith. Ha estado usando tu seguro de responsabilidad profesional para cubrir sus retiros creativos en Cannon Beach. No es solo una aventura. Es una traición deducible de impuestos.
Mi corazón dio una pequeña voltereta de pura rabia ácida. Usó mi seguro de errores y omisiones, mi póliza de errores y omisiones, para pagar una casa en la playa. Bueno, dijo Galactis, levantando la vista con una sonrisa que era un 80% dientes y un 20%, te lo dije. Para ser justos, ha cometido bastantes errores, y ciertamente omitió la parte en la que se acostaba con la mujer que te enseñó a detectar un contrato de arrendamiento fraudulento. Es muy de círculo completo si lo piensas. Casi poético si no fueras tú la que paga por la tinta. Respiré hondo. La niebla de Portland comenzaba a filtrarse por las grietas de la ventana, oliendo a pavimento mojado y a la inminente perdición del puntaje de crédito de Garrett. No necesitaba gritar. Gritar es para la gente que no sabe cómo presentar un gravamen. Soy una administradora de propiedades. Lidio con la podredumbre estructural todos los días de mi vida. ¿Y Garrett? Garrett era el mayor trozo de pudrición seca que jamás había encontrado en un muro de carga. Miré la tercera llave de nuevo. Luego miré el libro de contabilidad. Cree que es invisible porque lo escondió todo bajo una empresa fantasma, murmuré, sintiendo una extraña y fría calma apoderarse de mí. Se olvidó de que en el estado de Oregón, soy yo quien firma los informes de cumplimiento para cada edificio de lujo en este código postal. No solo construyó un nido de amor. Construyó una trampa, me entregó los planos y luego me pidió que revisara el cableado. Meredith cree que está a salvo porque borró un archivo. Se olvidó de quien le enseñó a construir un rastro digital. ¿Vas a enfrentarte a él?, preguntó Galactis. Sus ojos brillaban con el tipo de alegría que la mayoría de la gente solo obtiene cuando encuentra un libro de primera edición en Powell's por $5. No, dije, una sonrisa lenta y dentada extendiéndose por mi cara. La confrontación es muy ruidosa. Es muy Seattle. En Portland, preferimos la agresividad pasiva servida con una guarnición de finalidad legal. No voy a pillarlo en el acto. Voy a hacer que el acto sea legalmente imposible de realizar para el atardecer. Voy a retirarle el permiso a toda su existencia. Salí del loft, dejando el jarrón roto exactamente donde estaba. No necesitaba limpiarlo. Era una escena de un crimen y yo era la investigadora principal que estaba a punto de revocar el permiso de existencia del perpetrador. Mientras caminábamos hacia el ascensor, noté una segunda bota Prada metida debajo del sofá. Meredith no solo se había ido con prisa. Había dejado una parte de sí misma atrás. Le tomé una foto y se la envié a su número privado con una leyenda de una línea. Encontré tu zapato. También encontré el libro de contabilidad. Hablemos de estrategia mañana. Las burbujas aparecieron casi instantáneamente. Luego desaparecieron. Estaba entrando en pánico. El silencio de Meredith me siguió hasta el área de camiones de comida en la 10. El juego ya no era invisible. Era una guerra total. Para cuando llegamos al área de camiones de comida, la llovizna se había convertido en esa clásica misle de Portland. El tipo de humedad que no solo cae, sino que flota en el aire como una sugerencia pasivo-agresiva del universo. Miré la fila de gente esperando sus tacos veganos de $15. Todos ellos vestidos con varios tonos de carbón y azul marino, como si estuvieran audicionando para un funeral en un bosque. Sin embargo, no me importaban los tacos. Me importaba el recibo de las mini hamburguesas de Marion Berry que actualmente me quemaba un agujero en el bolsillo como una pieza de evidencia radiactiva. Garrett siempre ha sido un hombre de patrones predecibles. Es como un algoritmo financiero atrapado en una camisa de franela. Realmente piensa que porque paga la hipoteca a tiempo y recuerda compostar nuestros restos, no me daré cuenta de que esencialmente está manteniendo un segundo hogar, más caro, bajo una empresa fantasma. No es un genio. Es un parásito con un plan de jubilación 401k que cree que puede ocultar un estilo de vida detrás de una hoja de cálculo. Me acerqué al camión, el olor a masa frita y grasa derretida me golpeó como una pared física. Hola, le dije al tipo de adentro que parecía no haber visto el sol desde la administración Obama. Busco a un cliente habitual. Alto, parece que tiene 3 versiones diferentes del mismo suéter gris. Probablemente pasa 5 minutos explicando la diferencia entre una IPA y una pilsner a cualquiera que le escuche. Se llama Garrett. El tipo detuvo su espátula a medio volteo.
¿El tipo que siempre pregunta si las Marion Berries son de origen local y cosechadas éticamente? Sí, estuvo aquí hace 2 horas, tal vez 3. Definitivamente fue después de la hora punta del almuerzo. Estaba con una mujer que siempre lleva esas bufandas de seda vintage. Parecían tensos. Como un abogado de divorcios con marcación rápida. Tensos. Esa era una forma amable de decir que estaban en medio de un colapso doméstico. Me volví hacia Glactis, que actualmente intentaba averiguar si el camión aceptaba descuentos para personas mayores por ser vecinos de apoyo emocional. Garrett estaba usando nuestros puntos de tarjeta de crédito compartidos para comprar mini hamburguesas cosechadas éticamente para la mujer que literalmente robó los planos de mi carrera. No es solo traición, es mala contabilidad. Empezaba a preguntarme si podría deducir todo este día como una pérdida comercial, considerando que actualmente estaba realizando una auditoría a gran escala de mi matrimonio. Glactis estaba ocupada entrecerrando los ojos ante el menú. Kim, cariño, creo que he envejecido 10 años solo viéndote procesar esto. Además, Garrett definitivamente estuvo aquí con Meredith. Vi la parte de atrás de su cabeza por la ventana de su Volvo cuando pasaron antes. Llevaba esa pasmina que le compraste por su cumpleaños. Ya sabes. La que dijiste que la hacía parecer una diplomática sofisticada, pero en realidad solo la hacía parecer que estaba escondiendo un estiramiento de cuello. Cerré los ojos por un segundo, sintiendo la humedad filtrarse en mis botas. Recuerdo haber pensado que esa pasmina era un poco cara para alguien que una vez intentó cargar un retiro espiritual a nuestra cuenta de negocios conjunta. Debería haber visto las señales de alerta entonces. O tal vez las vi y simplemente no quise lidiar con el papeleo de una ruptura. Es curioso cómo una administradora de propiedades puede detectar una grieta en un cimiento a 1 milla de distancia pero ignora un matrimonio que se desmorona porque el inquilino siempre paga las facturas a tiempo. Espera, déjame retroceder un segundo. Garrett me había enviado un mensaje de texto al mediodía diciendo que estaba atrapado en una reunión. Según el tipo del camión, en realidad estaba atrapado en una mini hamburguesa de Marion Berry. Si él y Meredith estaban peleando, significaba que el nido de amor era actualmente una zona de guerra. Y como administradora de propiedades, sé exactamente qué hacer cuando una unidad se vuelve inhabitable debido a un conflicto de inquilinos. No llamas a un fontanero, llamas a un abogado, y comienzas el proceso de desalojo por negligencia grave y subarrendamiento no autorizado. Revisé mi teléfono. 3 llamadas perdidas de Garrett y un solo mensaje de texto frenético de Meredith. Kim, tenemos que hablar. No así. Reunámonos mañana por la mañana en la oficina. La audacia. Quería reunirse en la oficina, mi territorio, después de que la pillara literalmente caminando con mis zapatos. Hola, cariño, comenzaba el primer mensaje de voz de Garrett, su voz goteando con esa marca específica de estrés falso que usa cuando quiere que sienta lástima por él. Escucha, voy a llegar muy tarde esta noche. Uno de mis clientes está teniendo un pequeño colapso por unos impuestos sobre la propiedad del condado de Yamil. Ya sabes cómo es. No me esperes despierta. Te quiero. Le repetí la parte de te quiero a Glactis. Sonaba tan sincero como una disculpa corporativa por un derrame de petróleo. En realidad es bastante bueno mintiendo, ¿no? Señaló Glactis, metiéndose una patata frita suelta en la boca. Si no fuera una decepción tan grande como marido. Sería un excelente novelista de ficción. No me esperes despierta. Eso es un código para, actualmente estoy limpiando el rímel de Meredith de mi chaleco Patagonia de $200 mientras me pregunto cómo voy a pagar 2 facturas de calefacción este mes. Miré al tipo del camión de comida. ¿Se fueron juntos? No, dijo, limpiándose las manos en un delantal grasiento. Ella tomó un lift. Él se sentó en ese banco durante 20 minutos mirando una mini hamburguesa como si fuera su última comida en la tierra. Luego se fue en coche hacia el Pearl. Parecía pequeño, como un suéter que ha pasado por la secadora a alta temperatura. Iba a volver al loft. Iba a volver a la escena del crimen para intentar arreglar lo que Meredith había destrozado antes de que yo llegara a casa. Pensaba que podía pegar el jarrón de nuevo y que yo nunca notaría la pieza que faltaba. Glactis, dije, mi voz bajando una octava hacia una malicia puramente calculada.
Necesito que te vayas a casa. Necesito que te sientes en tu porche, mantengas a Gerald con la correa corta y vigiles nuestra entrada como si estuvieras esperando un trasplante de riñón. Si Garrett llega a casa antes que yo, me llamas. Si no llega a casa. Bueno. Entonces sabemos que ha decidido pasar la noche en la unidad 304. ¿Y qué vas a hacer tú, cariño?, preguntó Gladys, con los ojos muy abiertos por la anticipación. Voy a ir a la oficina, dije, sintiendo una extraña oleada de energía. Tengo algunos informes de cumplimiento que presentar. Y como Garrett fue tan amable de poner el contrato de arrendamiento a mi nombre a través de esa empresa fantasma. Creo que es hora de que ejerza mi derecho a rescindir el acuerdo por uso no autorizado de activos corporativos. Quería una vida secreta. Bien. Me aseguraré de que sea lo único que le quede. No necesitaba una escena bajo la lluvia. Solo necesitaba una firma digital y un aviso de desalojo colocado en esa pesada puerta industrial para las 8 de la mañana de mañana. Garrett cree que está jugando a largo plazo. Se olvidó de que yo soy la que maneja las renovaciones. Y a partir de ahora, su contrato de arrendamiento sobre mi vida ha expirado oficialmente sin opción a prórroga. ¿Sabes, Kim?, dijo Gladys mientras se giraba para dirigirse a su coche. Siempre dije que eras demasiado inteligente para él. Es como ver a un gran maestro de ajedrez jugar contra un trozo de pan tostado húmedo. Ni siquiera es una pelea justa. El pan tostado está a punto de quemarse, Gladys, respondí, subiéndome la capucha. Y ni siquiera voy a ofrecerle una servilleta para que se limpie las migas. Volví a mi coche, el olor a abeto de Douglas y masa frita pegado a mi abrigo, como un recordatorio de todo lo que estaba a punto de dejar atrás. Portland estaba en silencio, pero mi cerebro era un tumulto de cláusulas legales y venganza. Garrett quería un secreto. Yo estaba a punto de hacer que toda su vida fuera de dominio público. Lo bueno de ser una administradora de propiedades en una ciudad como Portland es que desarrollas un sexto sentido para la inestabilidad estructural. Normalmente eso se refiere a un cimiento agrietado en una casa victoriana en Hawthorne, pero hoy se aplicaba exclusivamente a la brújula moral de Garrett. Estaba sentada en mi oficina, el brillo de los dos monitores reflejándose en mi cara como si fuera la villana de un thriller tecnológico de bajo presupuesto. Afuera, el gran gris se había instalado para la noche, convirtiendo las calles en una acuarela borrosa de decepción y pavimento mojado. No estaba mirando listados de apartamentos. Estaba mirando la traición financiera de Garrett. Garrett cree que es un genio porque sabe cómo mover números en una hoja de cálculo. Se olvidó de que yo soy la que sabe cómo sacar a la gente de los edificios. Empecé a buscar los registros de Apex Management Sociedad de Responsabilidad Limitada. Me llevó aproximadamente 4 minutos, el tiempo que se tarda en preparar una taza mediocre de café de oficina, encontrar el rastro de papel. No solo había usado mi nombre, había usado mi firma digital profesional para autorizar un contrato de arrendamiento corporativo a largo plazo para ese loft. Comprobé la fecha de presentación, 14 de noviembre. Ese fue el martes que me trajo flores sin motivo. Ahora sé que las flores eran solo un pago inicial por una falsificación. Oh, Garrett, le susurré a la pantalla, la luz azul picándome en los ojos. No solo te saliste del matrimonio. Invitaste a la junta de licencias de la ciudad a la fiesta y te olvidaste de decirles que no hay barra libre. Lo que estaba haciendo era asumir que yo estaba demasiado ocupada administrando 300 unidades de lujo para notar un pequeño loft en el Pearl. Es el clásico movimiento narcisista, asumir que tu pareja es un personaje secundario en tu propia épica película independiente. Si mi vida es una película, definitivamente es una de esas películas de A24 donde todo es gris y todos son miserables. Pero al menos la cinematografía de su caída iba a ser de primer nivel. Sin embargo, el drama no estaba solo en la carpeta que encontré en nuestra unidad compartida en la nube. La había guardado como Proyecto Yamil. Pensé que era una inversión en un viñedo. No. Era un PDF titulado Estrategia de reubicación de Meredith. Meredith, mi mentora, la mujer que me enseñó a detectar a un inquilino que iba a largarse sin pagar el alquiler. Resulta que ella era la inquilina que se largó de toda mi vida.
El PDF detallaba cómo Garrett planeaba eliminar gradualmente nuestro matrimonio durante los próximos 18 meses para poder hacer la transición de Meredith a un rol residencial permanente sin perder su parte de nuestra casa Craftsman de NE Alberta. Tenía una línea de tiempo, un diagrama de Gantt literal para mi reemplazo. Codificó por colores mi divorcio. Usó un azul suave para la división de activos y un naranja vibrante para Meredith se muda. Me senté allí preguntándome si debería estar impresionada por sus habilidades organizativas o simplemente aterrorizada por su falta de pulso. El teléfono de mi escritorio vibró. Era un mensaje de texto de Gladys. El objetivo ha regresado a la base. Lleva la sudadera de "Soy un tipo sensible" y una bolsa de Whole Foods. Gerald le ladró. Gerald sabe. Además, hice una cazuela. Está en tu porche. Es de atún, así que no la dejes mucho tiempo o los cuervos del vecindario pensarán que es un sacrificio. No respondí. Estaba demasiado ocupada redactando un correo electrónico que iba a convertir el diagrama de Gantt de Garrett en un montón de cenizas digitales. Dado que Garrett había registrado el loft como una oficina corporativa para una empresa que no existía, y dado que había falsificado mi firma para hacerlo, tenía opciones. Estaba a mitad de un aviso de incumplimiento cuando la puerta de la oficina crujió. No levanté la vista. Conocía ese olor específico a sándalo y desesperación en cualquier lugar. Kim, ¿por qué sigues aquí? Garrett estaba en la puerta, luciendo exactamente como el hombre con el que me había casado, excepto por el hecho de que ahora sabía que era esencialmente un ocupa profesional en nuestra propia vida. Pensé que íbamos a tener una noche tranquila. Incluso compré esos pasteles de Marionberry que te gustan de ese lugar en Alberta. Oh, estoy segura de que lo hiciste, Garrett, dije, finalmente levantando la vista y dándole una sonrisa que era tan cálida como una mañana de enero en el Willamette. ¿Compraste dos? ¿O el segundo era para la persona que realmente disfruta de tus estrategias de inversión? Garrett no se desmoronó de inmediato. De hecho, tuvo el descaro de burlarse. Kim, si sigues obsesionada con esos archivos de Apex, es una expansión de negocios. Estaba tratando de sorprenderte con una nueva rama del portafolio. Siempre te estás quejando de estar sobrecargada de trabajo, así que tomé la iniciativa. Estás exagerando porque estás cansada. Estaba tratando de usar esa marca característica de impotencia calculada que ha dominado a lo largo de los años. Pensó que si mantenía la mentira profesional, yo retrocedería para evitar una escena. Iniciativa, me recliné en mi silla. Es así como llamamos a la bota Prada debajo del sofá en el pearlo al PDF de reubicación de Meredith que olvidaste encriptar. Garrett, no tomaste la iniciativa. Tomaste mi firma digital y cometiste fraude para alojar a una mujer que me enseñó a detectar a gente exactamente como tú. El gris en su cara se profundizó. Intentó dar un paso adelante, su voz bajando a un tono bajo y manipulador. Kim, no hagamos esto aquí. Podemos arreglar esto. Meredith es solo. Es una consultora. Es complicado. Si denuncias esto, también estás perjudicando tu propia licencia. Piensa en la empresa. La empresa está bien, Garrett, porque hace 10 minutos te eliminé como signatario secundario de todas las cuentas de Apex. Y en cuanto a mi licencia, ya he presentado un autoinforme declarando que mi firma fue utilizada sin autorización. Yo soy la denunciante. Tú solo eres el objetivo. Ahora, tengo trabajo que hacer. ¿Y tú? Tienes un viaje muy largo a casa para pensar en tu próximo movimiento. Me miró fijamente durante un largo rato, su mandíbula trabajando como si estuviera tratando de encontrar una última mentira que contar, pero el silencio en la habitación era absoluto. Finalmente se dio la vuelta y se fue, sus pasos resonando por el pasillo. Esperé hasta que oí su coche salir del aparcamiento antes de coger mi abrigo. Y así, le dije a la oscuridad de afuera, es como se administra una propiedad. Debió de haber conducido directamente a casa después de la oficina. Predecible, incluso en la derrota, Garrett necesitaba una audiencia. Conduje de vuelta a nuestra casa Craftsman en NE Alberta a una velocidad que solo podría describirse como agresivamente respetuosa con la ley. En Portland, eso significa que realmente me detuve en los semáforos en amarillo y dejé que 3 Subarus diferentes se incorporaran delante de mí sin siquiera un suspiro.
Es increíble lo tranquila que te vuelves cuando ya has decidido prenderle fuego a toda la vida de alguien, legalmente. La lluvia seguía haciendo esa cosa brumosa e insistente. Una textura que hace que la ciudad se sienta como si estuviera siendo juzgada por un dios muy frío y muy húmedo. El coche de Garrett ya estaba en la entrada, aparcado en un ángulo torcido que prácticamente gritaba crisis existencial. Y por supuesto, allí estaba Galactis. Estaba de pie en su porche, envuelta en una manta de lana que parecía haber sobrevivido al sendero de Oregón, sosteniendo una taza del tamaño de unos prismáticos de lo que esperaba que fuera té, pero que probablemente era sidra con alcohol puro. Mientras salía, no saludó. Simplemente señaló con un dedo huesudo hacia la ventana de nuestra fachada como una profeta suburbana de la fatalidad. «Está ahí dentro», gritó por encima del bajo zumbido de un tren Max que pasaba. Ha estado caminando de un lado a otro como un hámster enjaulado. Parece un hombre que acaba de darse cuenta de que trajo un palillo de dientes a un ataque con drones. Además, King. La capacidad de tu marido para coordinar una mentira es tan impresionante como un niño pequeño escondiéndose detrás de una cortina translúcida. He visto mejores coartadas del tipo que vende convertidores catalíticos robados detrás del tarjet de la 82. Gracias por la información, Galactis, le respondí, mis botas chapoteando en la hierba cubierta de musgo. No me des las gracias, cariño. Solo estoy aquí por la integridad estructural del vecindario. Por cierto, vi pasar el coche de Meredith hace 20 minutos. No se detuvo. Parecía que conducía hacia un código postal diferente. Sospecho que se dio cuenta de que a su proyecto Yamil le faltaba una cláusula muy importante. Aquella en la que la esposa es una administradora de propiedades que puede dejarla fuera de su propia carrera. Entré en la casa. El olor a abeto de Douglas y el agudo sabor metálico del miedo de Garrett era lo suficientemente denso como para ahogarte. Estaba en la cocina, mirando esa bolsa de pasteles de Marion Berry como si fueran el testigo estrella en una investigación federal. Levantó la vista, sus ojos grandes y llorosos, esa clásica mirada de soy la víctima de mis propias decisiones. King, comenzó, su voz quebrándose como una rama de cedro seca. Creo que deberíamos hablar del Pearl District. He estado pensando. Si simplemente vendemos el loft discretamente, podemos volver a poner el dinero en nuestra cuenta conjunta. Nadie tiene por qué saber lo de los archivos de Apex. Podemos decirle a la Junta que fue un error administrativo. Un error administrativo. Puse mis llaves en el mostrador con un clic que sonó como el cierre de unas esposas. Garrett, no solo te equivocaste con un punto decimal. Construiste un santuario para mi mentora usando mi firma digital como cimientos. Ya no hablamos del Pearl. Auditamos el Pearl. Y ahora mismo, tu auditoría está saliendo con mucha tinta roja y un aviso de evacuación obligatoria. Estás siendo vengativa, espetó, finalmente mostrando algo de colmillo. Yo también construí ese portafolio. No puedes simplemente echarme de mi propia casa basándote en una corazonada y algunos documentos falsificados que dices haber encontrado. Llevará meses conseguir un desalojo a través de los tribunales en esta ciudad. No me voy a ninguna parte. Estaba tratando de usar mi propio conocimiento profesional en mi contra. Pensaba que el lento y burocrático ritmo de las leyes de inquilinos de Portland le daría refugio. Tienes razón, Garrett. Echar a un inquilino lleva meses, respondí, apoyándome en la isla y mirando mi reloj. Pero tú no eres un inquilino aquí. Esta casa está en el fideicomiso irrevocable de mi familia, un detalle que obviamente te saltaste mientras estabas ocupado codificando por colores la fecha de mudanza de Meredith. Y como única fideicomisaria. Acabo de revocar tu ocupación a voluntad por uso indebido comercial de la propiedad. Tienes hasta el mediodía de mañana para desalojar o la policía estará aquí para escoltarte por allanamiento de morada. El timbre sonó, cortando su siguiente protesta. Garrett no se movió, así que lo hice yo. Era Galactis. Llevaba una tabla con sujetapapeles y un chaleco de alta visibilidad que definitivamente había tomado prestado de la obra de construcción en Alberta. Estoy aquí para la inspección previa al desalojo, anunció, pasando a mi lado hacia la cocina con la autoridad de un sargento de instrucción. He notado un daño emocional significativo en los cimientos. Además, Garrett, tu forma de aparcar ahí fuera sigue siendo atroz. He llamado a la grúa.
Debería estar aquí en 10 minutos. Supuse que querrías empezar tu nueva vida con un nuevo juego de tasas de depósito. Miré a Garrett. Él miró a Galactus. Me miró a mí de nuevo, completamente derrotado. El jugador de ajedrez 4D acababa de darse cuenta de que estaba jugando contra la persona que escribió el libro de reglas. «Estáis locas», susurró. «No, cariño», dijo Galactus, marcando algo en su tabla con un floreo. «Solo somos minuciosas. Y en este vecindario, mantenemos la paz. Eres una queja por ruido, Garrett. Y nosotras somos la ordenanza municipal». Me incliné y saqué un pastel de Marion Berry de la bolsa. Le di un mordisco. Estaba delicioso. Garrett había querido una vida secreta, pero había olvidado que en Portland, lo único más peligroso que la lluvia es una administradora de propiedades con una vecina entrometida y un conjunto muy específico de habilidades. La medianoche en Portland tiene una banda sonora muy específica. Es el silbido rítmico de los neumáticos sobre el pavimento mojado, el zumbido distante y solitario del generador de un camión de comida y, esta noche, el dulce y melódico sonido del ego de Garrett siendo desmantelado por una mujer con un chaleco de alta visibilidad. Estaba de pie en nuestra cocina, la cocina del fideicomiso de mi familia, viendo a mi marido mirar a Galactus como si fuera un fallo en la Matrix, lo que, seamos sinceros, en cierto modo lo es. «No puedes simplemente desalojarme, Kim», dijo Garrett, su voz alcanzando un tono que solo los perros y las esposas extremadamente decepcionadas pueden oír. «He vivido aquí durante 7 años. He puesto capital de sudor en este lugar. Pinté la terraza. Estás actuando como si fuera un ocupa que encontraste debajo de un puente». Me apoyé en la isla de roble recuperado y tomé un sorbo lento y deliberado de mi café frío. Estaba helado, lo que parecía apropiado. «En realidad, Garrett. Lo que tienes es una lista de violaciones del código de construcción y una huella digital muy desafortunada. Registraste tu pequeño nido de amor como una oficina corporativa satélite de nuestra empresa de gestión. Como yo soy la titular principal de la licencia y nunca autoricé una ubicación secundaria. Especialmente una con un bidet y una colección de bufandas de seda de Meredith, esencialmente has cometido fraude comercial utilizando fondos residenciales. En el mundo de la gestión de propiedades, a eso lo llamamos un incumplimiento no subsanable y un riesgo de incendio masivo», añadió Galactus, garabateando furiosamente en su tabla con la intensidad de un taquígrafo judicial. Noté que tiene un enchufe de 3 clavijas forzado en una toma de 2 clavijas en el garaje, justo al lado de las pilas de viejos planos del Proyecto Yamil. Ese es un nivel de imprudencia que roza lo psicopático. Kim. Ya he contactado a la asociación de vecinos. Están considerando una censura formal. ¿Y Gerald? Gerald acaba de orinar en sus neumáticos delanteros. Fue una declaración muy decisiva. Garrett miró de mí a Galactus. Su cara del color exacto de un martes lluvioso en Beaverton. Pálido, húmedo y absolutamente deprimente. «Kim, por favor». «Meredith. Se ha ido. Me ha bloqueado. Dijo que si no podía mantenerte bajo control, la inversión no valía el riesgo. Cogió las llaves del loft y me dijo que me las arreglara. Dijo que yo era un lastre». «¿Un lastre?» Sentí una punzada de algo que no era exactamente piedad. Era más como la satisfacción que obtienes cuando finalmente quitas una mancha de vino tinto rebelde de una alfombra vintage. Meredith, la mentora que me enseñó a leer la letra pequeña, había leído la situación y se dio cuenta de que estaba a punto de incinerar el edificio. No solo lo dejó. Ejecutó una retirada estratégica y lo dejó para que cargara con el muerto. Una bolsa llena de pasteles de Marion Berry fríos y promesas rotas. Meredith siempre fue una aprendiz rápida, dije, revisando mi teléfono. Sabe que cuando una administradora de propiedades empieza a hablar de cumplimiento y juntas de licencias, es hora de hacer las maletas y mudarse a un estado diferente, preferiblemente uno sin tratado de extradición por robo emocional. Ya ha borrado su LinkedIn. Garrett. Eres el único que queda en pie entre los escombros. Esto es lo que Garrett no sabía que yo estaba haciendo mientras él caminaba de un lado a otro por la cocina. No solo lo quería fuera de la casa. Lo quería fuera del sistema. Garrett,
Mientras estabas ocupado coloreando tu nueva vida en un diagrama de Gantt, yo estaba ocupada reclasificando nuestros activos, dije, deslizando una carpeta gruesa sobre el mostrador. Como usaste nuestra cuenta de inversión conjunta para pagar el loft del proyecto Yamil y como falsificaste mi firma en el contrato de arrendamiento. He presentado una reclamación de apropiación indebida en el banco. Tus cuentas personales están congeladas hasta que se complete la auditoría. Resulta que ser analista de inversiones es mucho más difícil cuando no tienes acceso al dinero que se supone que debes analizar. Abrió la carpeta, sus manos temblando tanto que el papel traqueteó. ¿Tú? ¿Congelaste las cuentas? ¿Cómo se supone que voy a pagar un hotel? Esto es ilegal, Kim. Me estás robando. Estoy asegurando los activos del fideicomiso, Garrett. Hay una diferencia, respondí, mi voz goteando con el tipo de ácido que podría derretir un vaso de Starbucks. Y oye, eres un experto en financiación creativa. ¿Verdad? Estoy segura de que te las arreglarás. Quizás puedas explicarle al conductor de la grúa que olvidaste cómo funcionan los permisos de aparcamiento mientras arrastra tu Volvo al depósito de la 82. He oído que el Max es muy fiable a esta hora de la noche para los recién desamparados. El sonido de un pesado motor diésel retumbó afuera, haciendo vibrar las ventanas. La grúa había llegado. Esa es mi señal, dijo Glactis, ajustándose su chaleco de alta visibilidad con el orgullo de un general de 5 estrellas. Saldré y me aseguraré de que no rayen la entrada. Es lo único en este jardín que todavía tiene algo de integridad. Garrett, me daría prisa si fuera tú. El conductor parece que no ha tomado su café todavía. Y ya está mirando tu colección de Patagonia en el asiento trasero como si fuera todo gratis, en un contenedor de Goodwill. Garrett me miró, desesperado. Kim, me estás destruyendo. No tengo a dónde ir. No, Garrett, dije, levantándome y acompañándolo hacia la puerta. Solo estoy realizando una inspección final. ¿De verdad pensabas que no encontraría el libro de contabilidad? En una ciudad tan pequeña, todo el mundo habla. ¿Y tú? Hablas demasiado en sueños. Según mis registros, eres una pérdida total. Ya no eres un marido. Solo eres un mal inquilino que se ha quedado más tiempo de la cuenta y ha arruinado la reputación de la propiedad. Abrí la puerta principal. El aire de Portland era fresco, olía a cedro húmedo y al hermoso y amenazante silencio de una vida sin él. Lo vi salir al porche, agarrando su bolsa de pasteles como un patético premio de consolación. No esperé a que dijera otra palabra. No necesitaba una confrontación final. La confrontación estaba escrita en los documentos legales, las cuentas congeladas y la vista de su coche desapareciendo en la oscuridad brumosa en la parte trasera de un camión de plataforma. Me volví hacia la cocina, donde Glactis ya se estaba sirviendo una copa de mi buen Pinot Noir. La integridad estructural de esta habitación ha mejorado significativamente desde que se fue, señaló, levantando su copa. Además, creo que Geral encontró su carpeta del proyecto Yamil en la basura. Actualmente la está triturando en el césped. Es muy catártico. Me senté, el peso del día finalmente asentándose, pero el aire se sentía más ligero de lo que se había sentido en años. Era una administradora de propiedades que finalmente había administrado su propia vida. A las 2 de la mañana, lo único que quedaba de la residencia de Garrett en nuestra casa era el leve y persistente olor a sándalo y el profundo silencio de un hombre que se dio cuenta de que su proyecto Yamil había sido degradado a un proyecto de indigencia. La grúa se había llevado su Volvo hacía mucho tiempo a un depósito en el norte de Portland, un lugar donde el aire huele a óxido y sueños rotos, coincidiendo perfectamente con el patrimonio neto actual de Garrett. Me quedé junto a la ventana viendo la lluvia golpear el pavimento. En Portland, tenemos 50 palabras diferentes para la lluvia, pero esta noche solo tenía una para Garrett. ¿Ido? La confrontación nunca necesitó ser una pelea a gritos. ¿Por qué malgastar la capacidad pulmonar cuando un documento legal bien colocado actúa como un terremoto localizado? No necesité tirar su ropa por la ventana. Solo necesité cambiar los códigos digitales de la puerta y ver cómo se daba cuenta de que su estrés falso y su manipulación calculada no funcionan en un teclado numérico.
Se quedó en la acera durante unos 5 minutos intentando recordar si alguna vez había pagado realmente por el almacenamiento en la nube donde guardaba la copia de seguridad de su vida. Alerta de spoiler, no lo había hecho. Lo observé a través de la cortina mientras intentaba llamar a un Lyft, solo para darse cuenta de que su tarjeta de crédito principal estaba tan congelada como una mañana de enero en el Monte Hood. A la mañana siguiente, el sol realmente amenazó con salir. Un raro milagro de enero que llamamos la montaña está fuera. O al menos, lo está pensando. Estaba sentada en mi porche, envuelta en una manta de lana, bebiendo un café que Garrett definitivamente no pagó. El vecindario estaba tranquilo, salvo por el sonido de Gladys arrastrando una bolsa de basura grande y sospechosamente pesada hasta la acera. Levantó la vista, sus ojos brillando con la alegría maliciosa de una mujer que acaba de ganar una partida de póker usando solo un par de doses. Buenos días, Kim. Vi el cartel de «Se alquila» en la puerta de la habitación de invitados. Muy audaz. Muy profesional. Aunque tengo que decir que el atractivo exterior ha mejorado 10 veces sin ese Volvo goteando aceite en la entrada. Ya he investigado a 3 posibles compañeros de piso para ti. Uno es un bibliotecario con un gato muy silencioso. Y los otros 2 son cobradores de deudas profesionales. Supuse que disfrutarías de la compañía de gente que realmente entiende el concepto de pago vencido. Me reí, el sonido se sintió extraño y nuevo en mi pecho. Gracias. Gladys. Pero creo que disfrutaré de la vacancia por un tiempo. Es más fácil mantener los suelos limpios cuando no hay un narcisista caminando de un lado a otro sobre ellos. Estoy considerando convertir el estudio en un vestidor para todos esos zapatos que Garrett dijo que eran frívolos. Buen punto, cariño, dijo, apoyándose en su valla. Por cierto, recibí una llamada de uno de los asistentes de Meredith esta mañana buscando el número de identificación fiscal de Garrett. Aparentemente, está tratando de distanciarse del fraude de Apex echándole toda la culpa a su estilo de gestión no autorizado. No solo lo está dejando. Kim. Lo está auditando hasta sacarlo de la existencia. Le dije que no tenía una dirección de reenvío para fantasmas, pero sí le sugerí que revisara las tiendas de campaña cerca del puente Bunside. Revisé mi teléfono una última vez. Un último mensaje de texto de Meredith enviado desde un número desechable. Kim, he arreglado mi parte con la junta. Garrett fue un error que ya he corregido. No vayas por mi licencia y yo no iré por tu paz. Solo fueron negocios. No respondí. Simplemente envié una captura de pantalla de su mensaje al investigador que había contratado a medianoche. En Portland, valoramos la sostenibilidad. Reciclamos nuestro vidrio. Compostamos nuestros restos. Y convertimos nuestras traiciones en pivotes profesionales de alto rendimiento. Garrett estaba actualmente en algún lugar en un Prius, probablemente tratando de explicarle al conductor que está entre proyectos, mientras yo estaba sentada en una casa que olía a Beto de Douglas y a Victoria. Gladys se acercó a mi porche con un termo nuevo. Hice más café y traje a Gerald. Quería asegurarse de que el perímetro todavía estuviera seguro de cualquier amenaza persistente vestida de Patagonia. Gerald, el terrier más crítico del mundo, se sentó sobre mis pies y miró hacia la calle, listo para ladrar al concepto mismo de una hoja de cálculo. «Sabes, Kim», dijo Gladys, mirando al cielo gris. «Siempre pensé que eras demasiado buena para un hombre que no sabía cómo usar una cortadora de césped, pero verlo intentar llevar 4 pasteles de Marion Berry en una maleta mientras remolcaban su coche fue la mejor comedia en vivo que he visto desde los años 90. Fue una actuación sólida, Gladys, estuve de acuerdo, reclinándome. Entonces, ¿sopa?, preguntó Gladys, con la mano ya en el pomo de la puerta. Sopa, respondí. Porque al final, lo único que importa en una crisis es un buen vecino, un equipo legal sólido y saber exactamente dónde están escondidas las llaves de repuesto. Garrett quería una vida secreta. La consiguió. Una vida muy secreta, muy tranquila en un estudio en Gresham que huele a alfombra húmeda y arrepentimiento. Tomé un sorbo de mi café. La montaña aún no había salido, pero por primera vez en años, la vista era perfecta. Solo un recordatorio de que, aunque la caída de Garrett fue legendaria, esta historia es una dramatización destinada al entretenimiento y a arrojar luz sobre cosas como la traición financiera.
Si alguna vez has tenido que desalojar a una persona tóxica de tu propia vida, comenta vacancia abajo para hacerme saber que sigues en pie. No olvides darle a me gusta a este vídeo si crees que recibió exactamente lo que se merecía, y suscríbete para no perderte la próxima vez que Galactis decida realizar una inspección sin previo aviso en el vecindario.